Lo que pasa es que falta una cucharita para el... Ah. Y el segundo aspecto de la reforma es sacar adelante lo que se llama, en Chile le llamamos la reforma previsional, pero yo he descubierto que en muchos países no le llaman previsional, sino que simplemente las pensiones. O sea, el tema de la reforma de las pensiones, que tiene, claro, como primer objetivo apoyar al sector más pobre. Y esto significa, esto echado para abajo completamente todas las otras cosas que andaban diciendo Piñera y otros de subsidio a la dueña de casa, en fin. La pensión básica solidaria que se establece en este proyecto de reforma previsional entrega 75.000 pesos a toda persona que tenga más de 65 años y que pertenezca al 60% de la población de Chile de menos recursos. Haya o no haya cotizado, incluidos los residentes extranjeros, o sea, $150 a la persona. Si son dos, son 150.000. Esto cambia completamente la situación actual en que existe todavía lo que dejó Pinochet. Son 2 o 300. Claro, son 300. Que se llama, lo que hoy existe se llama pensión asistencial, que era una migaja que dejó Pinochet para la gente más pobre cuando se impuso el sistema de la AFP. Bueno, esta pensión asistencial algo mejorado en este tiempo. Primero se han ampliado. Son cerca de 200.000 personas las que reciben la pensión asistencial y se han ido reajustando del 90 en adelante. Antes eran así una cosa así como 10.000, 12.000 pesos, o sea, era una migaja que le dan a la gente para que se echara agua a la boca. En estos años de concertación se han ido mejorando, pero están más o menos en 48.000 porque hay una escala, los de 75.000 hacia arriba tienen un poquito más. Pero la pensión asistencial es por grupo familiar, o sea, un grupo de adultos mayores pobres hoy día reciben esa pensión asistencial de 48.000 pesos. Con la reforma previsional, esa pareja de adultos mayores va a recibir 150.000. 300. No, son 75 más 75. Ah, 150. 150. De base. Porque si él tuvo una cotización y tiene, por ejemplo, una pensión de 110 lucas, va a recibir lo que se llama en la reforma previsional un aporte previsional solidario de cargo fiscal que le va a aumentar en 30.000 o 40.000 su pensión. Hay una escala, no, yo no me la sé a mí. Pero todas las pensiones que son de 200.000 hacia abajo, todas las pensiones reciben este aporte previsional solidario, todas, sin excepción. Entonces está la pensión básica de los 75.000 y está el aporte previsional a los que tienen pensión pero menos de 200.000. Perdón, ¿tendrán que solicitarla o será automático? O sea, el trámite hay que hacerlo porque ella va a tener que ir a un lugar a recibir el cheque, así que tiene que acercarse a una oficina de todas maneras, pero no es de decisión burocrática. Por el solo hecho de pertenecer al 60% de la población de menos recursos tiene derecho. No va a una junta calificadora, por así decir. Por ejemplo, hoy día la pensión asistencial decide el alcalde y el alcalde se la pide al intendente, ¿ya? Entonces eso no existe ahora, es un derecho. Pero lógico, ella va a tener que ir a una oficina a firmar para recibir el cheque, porque si no, ¿cómo le va a recibir el cheque? ¿Verdad? Se paga por el nuevo instituto de pensiones que se crea. Instituto de Previsional Solidario. ¿No? Entonces, también el proyecto de reforma previsional lleva un conjunto de medidas que modifican la institucionalidad de la previsión. El Instituto de Normalización Previsional que lo dejó Pinochet para que simplemente pagara las personas que quedan en el sistema antiguo y se extinguían. Bueno, lógico, se extingue, pero se crea un nuevo instituto, el IPS, para atender a todo el sistema de pensiones nuevos, para ser el responsable de lo que se llama el proyecto el pilar solidario. O sea, en otras palabras, en la reforma de las pensiones se crea un pilar solidario que hoy día el sistema no tiene. Se generan las CAPIs, que son instituciones que van a atender y que van a estar para atender territorialmente las necesidades del nuevo sistema, para atender al usuario, para fiscalizar a la AFP, etc. Nos quedan dos cosas en discusión, porque el proyecto ya está avanzado bastante, que pasó por la Cámara de Diputados, el Senado lo votó la semana pasada en general, ahora vamos a la discusión en particular. Lo que nosotros estamos solicitando de nuestro propio gobierno es que este techo de 200.000 para el aporte previsional solidario se suba, ojalá a 300.000. O
sea, la cantidad de trabajadores que tienen cotizaciones y que tienen una pensión baja, sea mayor la cantidad que reciba un aporte adicional del Estado. No sé si vamos a llegar a 600.000, pero 280.000, por ahí vamos a llegar. O sea, para serles franco, en nuestro país, el 60% de los pensionados está bajo los 214 lucas. Y se aumenta 2/3 como hasta 220. O sea, si nosotros logramos subir a 250, 280, el techo para el que recibe el aporte previsional solidario, la verdad es que vamos a estar entregando un aporte directo a más del 70% de las personas que hoy día tienen pensión, e incorporando a todo el sector más pobre, y sobre todo a la dueña de casa y a la mujer que no tuvo cotizaciones durante toda su vida y que hasta hoy está condenada a no tener ningún tipo de aporte. O sea, le cambia completamente la cara al sistema de las pensiones de la reforma. Son como 90 artículos permanentes, son como 40 y tantos artículos transitorios. Cada uno de esos artículos modifica leyes, por lo tanto en algunos de ellos son 20 cosas distintas dentro de un puro artículo. Entonces, nosotros estamos